Todo digital. Aún la mejor estrategia es hacerlo. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Les mando un saludo a todas las personas que están de aquel lado de la pantalla. Mi nombre es Daniel y les doy la bienvenida a este 10º episodio en el cual y el último de esta temporada, en el cual vamos a ver el último canal, el 7º canal, que son las páginas de aterrizaje o landing page en inglés. Y como su nombre lo dice, ¿no? Páginas de aterrizaje, páginas de destino, páginas de llegada. Y bueno, ¿qué es una página, qué es una landing page o una página de aterrizaje? Es una página que pertenece a un sitio web. Normalmente se incluyen ya cuando tienes tu plan de marketing desarrollado, por el hecho de que su principal función de este tipo de canales o este tipo de páginas, su principal función es de realizar alguna compra inmediata o el hecho de convertir, ¿no? De convertir o de generar un poco de data con respecto a los clientes que visitan nuestro sitio web o nuestro blog. O nuestra tienda también. Normalmente siempre aparecen en el sitio web o en el blog. Es muy raro ya ver en una tienda en línea. Les digo, en la tienda en línea es directamente porque ya vas a comprar, ¿no? Ese tipo de páginas también está constituido por medio de HTML, CSS, a veces JavaScript, a veces PHP, depende cómo el desarrollador o el diseñador que lo haga. Por el hecho de que vamos a necesitar una base de datos, ¿no? Normalmente se utiliza PHP, por el hecho de que les vuelvo a comentar que necesitamos una base de datos en donde vamos a recoger todos los datos, ¿no? Y bueno, a continuación vamos a ver una especificación. Vamos a retomar el ejemplo que hicimos el año pasado, casi. Fue entre junio y julio cuando desarrollé la primera temporada con el antiguo nombre de Estrategia Ed, que normalmente pues repetimos toda la temporada, un poquito más optimizada, más específica, más objetiva, creo yo. Y bueno, lo vamos a volver a repetir, que vamos a navegar, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a ver los ejemplos de las páginas de aterrizaje que visité y lo que descargué. Ok, bueno, esta es la primera página que vamos a analizar con respecto a lo que es una página de aterrizaje. Normalmente todos traen en la parte de arriba un anuncio, o ya tienen la obligación de poner un anuncio de que están descargando cookies, o a la hora de visitar ese canal hay cookies, ¿no? que van a extraer algunos datos de que a ellos les interesa, ¿no? Y por eso te están dando ese aviso de que están no invadiendo, porque te están avisando, pero el hecho de que tú visites su página pues trae ese anuncio, ¿no? de las cookies, que más adelante vamos a ver. Uno de sus títulos de engagement es 6 métricas que tu jefe querrá conocer. Y bueno, ahí trae algunos textos más, o algunas opciones con respecto a varios puntos extras, como para darte contexto para bajarlas, ¿no? Que son las 6 métricas.
de marketing que tu jefe querrá conocer. Y bueno, esta página es de Inbound Emotion, en la cual pues para a la hora que hacemos marketing necesitamos a veces lo hacemos para tener métricas, ¿no? Para los famosos KPIs para medir, que en la segunda o tercera temporada vamos a aterrizar más en específico, ¿no? Cómo funciona esto. Y pues en este tipo tienen son muy básicas, son muy similares. Realmente uno llega a este tipo de páginas por medio de anuncios en Facebook, en Instagram, en YouTube, normalmente en las redes sociales, ¿no? O si ya tienes algún relación con la empresa a la que estás visitando, pues ya te llegan por correo, ¿no? A veces te llegan alguna encuesta o algo por el estilo. Aquí, por ejemplo, pues me interesa a mí estas 6 métricas que mi jefe querrá conocer, a ver de qué se trata. Pongo mi nombre, mi correo, ese no, vamos a poner uno que sea real. Y es muy sencillo, ¿no? Ese tipo de experiencias ya lo he vivido en varias ocasiones. Y principalmente es ahí ponemos la página que normalmente tenía anteriormente, que era estrategiaed.com. Les comentaba, he tenido varias experiencias con respecto a este tipo del landing page. Las conozco a la perfección, sé cómo funcionan, para qué son, en qué momento se utilizan. Y pues fui a varios eventos por medio de este tipo de páginas, ¿no? Me tuve que registrar. A la hora que te registras, pues ya te metes tus datos, te manda a otra pantalla en la cual ya te da la opción de descargar lo que te prometieron, ¿no? Bueno, aquí bajamos el PDF de las 6 métricas que mi jefe querrá conocer. Esa es una de las primeras, se puede decir, páginas o ejemplos que vamos a ver. Y créanme que de ahí he visto he bajado mucha información, ¿no? que me ha sido importante o me ha servido. Aquí es otra opción, otro modelo, se puede decir, otro diseño de navegación, en caso de que quieras manejar para Lyft. Te registras, también trae ahí las opciones, ¿no? Que te dan aceptar los términos de servicio. Y finalmente es nada más para darte, pues sí, ¿no? Para que haga un poquito de intercambio, ¿no? Ellos obtienen tus datos y tú obtienes a lo mejor la oferta que a lo mejor para ti es importante o no. Déjenme decirle que los datos en la actualidad son muy importantes. Más adelante vamos a ver por qué, pero bueno. Aquí vemos otra opción, otro modelo, otro diseño de otra página de aterrizaje, que es de un CMR, que te brinda 30 días de prueba de un CMR, ¿no? Y un CMR son las siglas que significan en inglés Customer Relationship Management, que significa programa de gestión administrativa basado en la relación de los clientes con la marca, ¿no? Ese es un software que se utiliza principalmente para administrar la parte de tu base de datos y empezar a segmentar. Aquí creas una base de datos, llenas igualmente para hacer la prueba, pues para que puedas saber que es un CMR, ¿no? Que ya es muy básico en las empresas. Aquí tenemos a Slack. Slack también es otra de las opciones en la cual podemos tener pues una prueba gratis, ¿no? Para probarla con tu equipo de trabajo. Normalmente, bueno, hay una versión gratis de esto. Creas tu cuenta y te agregan a ciertos
salas con diferentes temas en específico a las cuales pues, a los que nos registramos nos interesan. Aquí vemos la de Shopify, que es una opción de vender por internet, muy diferente a la que vimos o algo parecido a lo que vimos de WooCommerce, pero esta al parecer creo que es en línea. Créeme que en la segunda temporada, o voy a hacer un anuncio específico de esto porque sí me falta ese dato, pero bueno, que las empresas con las que he trabajado, y te da las opciones de registrarte, ¿no? Comienza tu prueba gratis, te da para que haga una prueba gratis en tu navegador, lo instalas y puedes trabajar. Sí, es un plugin también, pero es más como un CMS o como WordPress parecido. Aquí nos vamos a HubSpot. Este también es muy bueno. Bueno, a mí yo he bajado mucha información de aquí. Dice calculadora métrica de atención al cliente. Te dice todas las métricas que vas a bajar en esa plantilla. Normalmente son archivos PDF o de tipo Excel. Ahí te da hay un carrusel de cómo se ven gráficamente, ¿no? Y más datos. Aquí si me interesa, me vuelvo a registrar. Estos datos ya me aparecen en automático porque ya los había bajado, ya me había registrado anteriormente. Y bueno, pues ahí están mis datos, lleno las opciones que me piden y en automático me manda otra vez directamente a bajar el PDF, o me lo puede descargar directo o me manda a otro lado a descargarlo, ¿no? Como es en este caso. Que me dice, ya ok, ya me dices tus datos, ahora nada más dale clic para descargar. Normalmente siempre funcionan de esta manera, es un estándar, se puede decir. Y a final de cuentas, como ustedes pueden ver, pues es para recoger datos, ¿no? Ya por ahí muchos tienen datos míos y funciona, ¿no? Digo, yo les comento, yo asistí a varias conferencias, se puede decir, por medio de este tipo de landing page, ¿no? De páginas de aterrizaje, registrarme los datos y son reales, ¿no? O sea, no te defraudan de alguna forma, ¿no? O sea, tienes que cumplir porque si no, pues de lo que se trata de esto es de generar prospectos, de generar leads, de generar futuros clientes, ¿no? O clientes inmediatos en caso de que estés ofreciendo alguna promoción o alguna oferta inmediata dentro de tu sitio web o blog. Les digo, en cualquiera de los dos es como se encuentran este tipo de, pero bueno, este tipo de páginas. Normalmente les digo, siempre se enfoca ya o se incluyen dentro de las páginas o del sitio web o dentro del blog cuando ya tienes tu plan de marketing desarrollado, porque porque te va a dar los indicadores para qué lo vas a hacer. Aquí estamos viendo a RD Station Marketing. Aquí también es muy bueno, es también un CMR en el cual he bajado mucha información también, muchos ebooks de información que los empiezas a comparar y funciona. Anteriormente vimos lo que fue el de Uber para registrarte antes de RD Station. Y hay una versión gratis de HubSpot de CRM, que bueno, ahorita vamos a ver el lugar donde lo pueden registrarse. No sé por qué estamos en principios de abril y sigue haciendo frío. Ahí te da los precios de las opciones que venden, ¿no? De los paquetes. Y ahí, por ejemplo, te dice el HubSpot CRM gratuito. Ese lo he probado. Bueno, todavía no lo uso al 100%. Yo ya lo probé. Creo que son funcionales a la hora de administrar todos tus datos, ¿no? Tu base de datos y empezar a segmentar. Son muy buenos este tipo de software.
Y bueno, pues esto sería todo los ejemplos con respecto a este canal, ¿no? Este canal que es muy específico. Estos normalmente tienen un límite de vigencia, no están todo el tiempo. Normalmente se desarrollan, les digo, para campañas en específico. Y, y tienen un límite. Acaba la campaña y se retira esa página y empezar a segmentar los datos que recogiste, ¿no? Es una forma de hacer marketing, el marketing transaccional que les comentaba. Y bueno, pues vamos a la otra cámara para despedirnos. Ok, bueno, pues ya regresamos. Y bueno, como vieron, pues no es algo del otro mundo, que no sé si muchos de ustedes lo han usado. Yo sí he recurrido mucho a no desarrollar, pero sí a usarlas. He sido, así como vieron ustedes que bajé varios documentos, normalmente cuando estoy investigando, pues hay muchas cosas que ya obtuve por medio de mis datos, ¿no? Y bueno, dejas tus datos a lugares a donde te interesa, ¿no? A donde te interesa el tema. Bueno, a mí que es todo lo que es marketing y todo lo que es con respecto a todo lo digital, pues no tengo mucho problema en dejar mis datos por obtener alguna información que me puede servir. Y de hecho, mucha de la información de investigación que he hecho ha sido referente a todo este tipo o he obtenido de esta forma información, ¿no? Aparte de las lecturas, aparte de mi experiencia, y bueno, como pueden ver, pues es normalmente este tipo de canales se utilizan en el marketing transaccional, que es en el de corto plazo, para después aplicar un largo plazo, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, porque este también no es muy largo, este episodio no va a ser muy largo como los antiguos. Pues ya está listo 4 episodios de la segunda temporada, de la segunda temporada, la cual vamos a ver lo que es la disrupción digital y todo lo que es el entorno web, ¿no? Vamos a saber qué es la disrupción. De hecho, vamos a empezar por ahí. Empezamos por ahí, nos vamos a saltar un poquito a la antesala de en dónde estamos, ¿no? La antesala de la transformación que se llama. Es se puede ser una miniserie que a lo mejor va a ser entre 4 y 6 episodios, no creo que sean más, para después partir ahí para irnos más a cosas más específicas, herramientas, un poco de marketing, que es algo que, bueno, va dentro de todo lo que hacemos, pero principalmente otra de las, o al menos esta segunda temporada que viene, o esta miniserie, va a tratar de enfocarnos hacia dónde vamos, en dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Con esta disrupción digital, con esta cultura web, que ha sido para muchas personas paralizante el hecho de integrar y de automatizar y sistematizar todos sus procesos. Y bueno, pues ya en la siguiente, de hecho, bueno, ya pueden ir a visitar los 4 episodios que ya están listos, en los cuales pues hay que tener en cuenta cómo hacemos negocios, ¿no? Está más enfocado en un poquito en crear conciencia de cómo creamos negocios, cómo nos estamos relacionando comercialmente, porque bueno, ustedes ya vieron cómo está nuestro país, ¿no? Cómo está destruyendo el capitalismo las relaciones humanas, cómo está destruyendo el pensamiento crítico de las personas. Cada vez se hace más larga la brecha entre ricos y pobres, entre cultos e ignorantes,
y creo que estamos en una época muy buena para empezar a despertar, a darnos cuenta de que hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que tenemos que volver a replantearnos, volver a iniciar, que es uno de los miedos que tienen mucha gente, volver a iniciar, a romper con paradigmas, pero bueno, lo analizaremos al 100% en la segunda temporada. Y bueno, por esta ocasión me despido. Espero que toda esta primera temporada no se les haya hecho tan pesada. Los que han seguido el contenido se los agradezco infinitamente. Si les nace compartirlo, si les nace darles un like, si les nace hacer comentarios, créanme que para eso es este contenido, es para interactuar, para aclarar más dudas si es que quedaron, o corregirme, ¿no? Si a lo largo de toda la temporada me equivoqué en algo. Créanme que soy una persona muy abierta para poder recibir críticas tanto constructivas como a los haters, que esos no van a dejar de existir y ahí hay que enfrentarlos, ¿no? Hay que realmente ver cuál es la raíz, porque realmente la temporada que sigue o la miniserie que sigue es específicamente eso, ¿no? Que estoy tratando de irme a la raíz del problema, a la raíz de más de nada del comportamiento y del pensamiento humano, que lo tenemos que analizar, no lo podemos dejar pasar por alto por el hecho de que todo este nuevo modelo, estos nuevos paradigmas que estamos viviendo, pues nacen a partir de los seres humanos, ¿no? Del pensamiento, de la creación, de la inteligencia, del pensamiento o del sistema capitalista en el cual estamos viviendo, que siento yo que ya no es muy funcional. Siento yo que ya hay que limitarlo, hay que crear otro tipo de conciencia. Y bueno, va a haber recomendaciones de libros, va a haber recomendaciones de canales, de todo lo que me he nutrido de mi experiencia, de experiencias propias que he vivido a lo largo de más de 25 años de experiencia laboral, como le llaman, experiencia de vida también. Y bueno, les agradezco a todos. Espero que no los haya aburrido, espero que haya sido específico, que haya sido un poquito más claro que la anterior. Yo siento que sí, pero ustedes son los que califican, ¿no? Y bueno, ya me despido, no sin antes decirles que no se olviden que aún la mejor estrategia es hacerlo. Y bueno, nos vemos la próxima y gracias. Bye. Aún la mejor estrategia es hacerlo.